Si no vuelvo, no me lloren, no me lloren si no vuelvo. Y aunque no persigo honores, no me entrego prisionero. El 2 de abril del 1982, para el común de la gente, para los habitantes comunes del país, fue una sorpresa de que se haya recuperado las islas. Por supuesto que todo fue algarabía, la mayoría de las personas se movilizaron. Es más, yo tenía mis dos hijas mayores, eran muy chiquitas, trabajaba, mi esposo también, y nos anotamos para ir a las islas. O sea, conmocionó la recuperación, porque era algo que durante años estuvo olvidado o estuvo muy tranquilo el tema de Malvinas. Claro, como el sentido patrio. Exactamente. Entonces, no pensamos después, empezamos a vivir la guerra. Y en ese sentido fue doloroso, porque si bien nosotros no sabíamos que Mario estaba en Malvinas, nosotros lo sufrimos por todos nuestros hermanos que estaban allí, porque todos los soldados, todos los militares, eran nuestros hermanos, nuestros pares, estaban defendiendo nuestra bandera. De modo que saber que Mario había muerto fue después, casi sobre la rendición. Pero nosotros la vivimos con mucho sufrimiento, con mucho dolor, a la guerra de Malvinas, en forma familiar, ¿no es cierto? Ahora yo te digo, por ejemplo, en ese año se disputaba la Copa del Mundo en España y nosotros no lo vimos. Para nosotros era muy doloroso, eran muy dolorosos esos días, esas noches, con los noticieros, con las radios y cruzándonos información, aún sin saber que Mario estaba en Malvinas. ¿Y ustedes dónde pensaban que estaba Mario? ¿Están en Campo de Mayo? No, Mario estaba ese año, el 1 de enero de ese año, se presentó en La Pampa, que fue su último destino. Entonces, sí nos había mandado un audio, porque en ese entonces existía el cassette. Entonces él nos grababa cosas, le mandaba a mi papá. Entonces después nosotros le hacíamos encomienda, lo que él nos pidiera, y le pedía a mi papá que le dijera refranes, que le dijera dichos del campo, porque él lo hacía conocer Catamarca, en el lugar que él estuviera, hablaba de Catamarca, de las costumbres, las comidas, los postres. Entonces recibíamos constantemente información, cartas, en ese entonces era más frecuente, pero él le gustaba hacer los cassettes y mandarle a mi papá para escucharle la voz a mi papá. Entonces recibimos uno en el que él nos decía que él estaba intranquilo, porque él no se sentía bien estando en La Pampa, atrás de un escritorio. Él tenía que estar donde la patria lo necesitaba, que eran las Islas Malvinas, que para él había invertido mucho la patria, en él, en su profesionalización, entonces que él se sentía con el derecho de ir a defender la patria. Por supuesto, nosotros escuchamos solamente eso, pero él no nos dijo que había pedido ir en forma voluntaria, en reiteradas oportunidades. El tercer pedido sí le aceptaron y lo enviaron a Malvinas, pero sin que nosotros lo supiéramos, por pedido expreso de él. Le dijo a mi hermano cuando lo despidió en Buenos Aires: no le cuentes a las chicas porque ellas tienen su trabajo, su familia, sus chiquitos y no pueden desatender sus obligaciones. Porque se van a poner nerviosas, van a estar mal, no quiero preocuparlos. Que él iba a estar bien. De hecho, nosotros recibimos la carta después de muerto, que está fechada 6 de junio en Malvinas, y él dice: no se preocupen, quédense tranquilos, en reiteradas oportunidades nos pide eso a la familia. O sea que él se fue, nosotros sabíamos que no estaba, pero teníamos dudas. Al no saber, no nos comentaron nada, ni mi hermano, por expreso pedido de él. Así de simple, pero nosotros la sufrimos igual. Por supuesto que fue tan dolorosa la rendición, y saber que él había muerto esa noche anterior, nos avisaron de su muerte. Pero bueno, el dolor de la pérdida de un familiar es siempre terrible, devastadora. En este caso, para nosotros, como cristianos, humanamente fue muy difícil porque no había un cuerpo. Uno ya había fallecido, mi mamá, y uno sabe que hace un proceso, hace un duelo con un cuerpo, se sepulta. En este caso,
como no había sucedido todo esto, para nosotros era muy, muy difícil, pero por supuesto tuvimos mucha contención religiosa, mucha contención de familia, camaradas, amigos. Sí. Y en relación a eso, ¿cómo era su hermano? Porque en todos los perfiles que uno lee por ahí en internet, en los diarios, sí, se lo muestra como una persona que era muy comprometida. Pero ¿cómo era él, así como su hermano? Como hermano en la vida civil. Claro. Sí, era muy alegre. Alegre, yo lo recuerdo. Mi recuerdo de Mario es presente. Es el presente que yo tuve con él. Él es menor de mío 2 años, 1 año y 10 meses en realidad. El presente que yo tengo de él y el recuerdo que es constante es su alegría. Un hablar fuerte, muy dinámico, apasionado. Muy apasionado con su actividad física, su presencia, su profesionalidad, por ejemplo. De la parte militar nosotros no supimos absolutamente nada, él no contaba nada. Solamente traía los cuadros en las competencias que él participaba en la fuerza y se las entregaba a mi papá, que muy orgullosamente las ponía en cuadro en la pared del living de mi casa. Pero era muy, muy solidario también. Él llegaba de sus destinos donde él estuviera, que estuvo en Buenos Aires, en Córdoba y el último La Pampa, que de ahí ya no lo vimos, él no vino desde La Pampa a Catamarca. Se acercaba a saludar a todos los vecinos, se iba a visitar a los viejitos del barrio, por ejemplo. Iba, los saludaba, se tomaba su tiempo, tomaba un mate con ellos y volvía y tenía su actividad como cualquier joven, de ir a bailar, de visitar su novia, de salir con amigos, de jugar al fútbol, que era otra pasión también. Y muy apasionado, muy alegre y muy comprometido. Y así como era de apasionado en la vida, era también para su patria. Sí. Eso también habíamos leído la cuestión de que había donado, ¿no? Su 50% del sueldo a la patria, para la guerra. Para el Fondo Patriótico se llamaba en ese momento, sí. Nosotros nos enteramos después cuando nos habló el jefe del destacamento de La Pampa. Lo habló a mi papá, por supuesto, que él vivía, y le dijo que él se despidió del jefe y hizo su donación del sueldo, el 50% de su sueldo para el Fondo Patriótico, y dejó su valija con sus pertenencias atado con una cinta patria. Y estos últimos tiempos, cuando ya se inicia el proceso para reconocer los restos que estaban allá en Malvinas, ¿cómo fue para ustedes como familia? Para nosotros fue, yo te voy a hacer un poquitito de historia. Nosotros, el tema de la localización de los cuerpos, nosotros nos habíamos negado en un momento. Hace unos años atrás nos negamos, porque teníamos un temor, y era un gran temor, de que una vez que localicen las tumbas, trajeran los cuerpos al continente. Y nosotros eso no queríamos, respetando la palabra de él. Entonces, cuando vimos en la Semana Santa la reproducción en todos los programas de los familiares que visitaron las islas a visitar a sus héroes ya localizados, nos movilizamos mucho. Yo particularmente estuve muy conmocionada, muy emocionada, muy, muy sensible al tema, y si bien lo sufría, pero tenía la necesidad de seguir viéndolo. Entonces, en un momento, cuando pasó esto, conversamos con un hermano y le digo, ya si exhumaron todos los cuerpos de las tumbas, en las que solo está la placa que dice soldado conocido solo por Dios, quiere decir que exhumaron el cuerpo de Mario. Quiere decir entonces que encontraron pertenencias de Mario. Y quiere decir entonces que retiraron material genético para hacer una futura comparación, porque esto se hace una sola vez en la vida, la exhumación de los restos. Cuando vimos los familiares en las condiciones que viajaron a Malvinas a rendirle homenaje, a dejarle la placa con el nombre de sus muertos, nosotros nos replanteamos si a lo mejor no era momento de confiar y de dar nuestro ADN para que se pueda cotejar
y localizar la tumba. Bueno, mi hermano dice, es la decisión de la familia. Si uno quiere saber dónde está, 2, 3, se hace. Entonces nos comunicamos con la Secretaría de Derechos Humanos para que hacernos el ADN, para entregar material genético. Vinieron por acá, a Catamarca, el 27 de abril. Vino el secretario, el señor Claudio Abruj, y también vino el equipo forense para retirarnos el material genético. Vino un escribano, una psicóloga, tuvimos para ver si estábamos contenidos, si nosotros estábamos fuertes o unidos para hacer este trabajo, que aunque no parezca, al resto no le parezca, al ciudadano común, que es un hecho como cualquier otro, pero para nosotros era muy emotivo, porque era después de casi 36 años saber dónde estaba Mario. Nosotros sabíamos que estaba en el cementerio de Darwin, pero no en la tumba. Nosotros elegimos una al azar cuando fuimos en el año 91, y allí se le llevaba sus ofrendas florales. Entonces, cuando yo fui la última vez a Malvinas, que fue en el año 2001, yo me prometí que la próxima vez que vuelva a Malvinas iba a llevar un rosario y una flor a las tumbas posibles que yo supiera que está Mario. Y casualidad, me regalan un libro del señor Salvador Vargas, un santiagueño, que tiene su hijo héroe, que su cuerpo estaba sepultado con nombre y apellido. Entonces, él en el libro pone unas planillas, muy chiquititas se leían, cómo se habían sepultado los cuerpos en el cementerio de Darwin. Entonces yo me puse a analizarlas, las planillas, y marqué 5 tumbas posibles, según esa planilla, ¿no? Y esas tumbas posibles era la que yo me había prometido llevarle un rosario y una flor, porque en una de esas sí estaba Mario, no en la que habíamos elegido nosotros. Pero bueno, el tiempo pasó y fue este año en que nos comunican que sí, cuando nos entregan las pertenencias de Mario, ya no tenía dudas de que esa era la tumba de Mario. Porque cuando ellos vienen a tomarnos el material genético, ellos dicen, con mucha cautela por supuesto, estos elementos se encontraron en un cuerpo que estaba localizado en tal lado. Sí. Entonces nosotros lo tomamos y decíamos, es Mario, pero uno no se podía adelantar, teníamos la convicción de que ese era Mario. Cuando se va la gente a Buenos Aires, nosotros nos relajamos porque fue muy tensa, muy emotiva. Más que tensa, emotiva, que uno no sabe cómo canalizar todas las emociones, ¿no? Entonces nos sentamos acá, porque fue acá la reunión, nos sentamos, tomamos un café con mis hermanos. Le digo, yo tengo en mis cosas que yo fui acumulando desde el 14 de junio del 82, que saqué fotocopias, anillé, cartas, fotocopias de cartas, de versos, de cosas que me llegaban. Y yo había anillado la planilla ampliada de ese libro. Y les muestro a mis hermanos cuáles eran las posibles tumbas que según el libro, porque no decía el nombre de Mario, pero sí decía que había muerto en el combate de Monte Dos Hermanas, que es donde murió oficialmente Mario. Entonces cuando yo saco mi croquis, que era la tumba en la cual estaban los elementos que nos habían traído. De modo que ahí ya tuvimos la seguridad. Yo la tenía, yo estaba con una convicción, estaba segura que era Mario. Pero el 29 de mayo había que esperar. Oficialmente le entregan el resultado del ADN a mi hermano. Y sí, es él. Se transita con mucha espera, con mucha angustia. Yo ese día, martes, estaba muy angustiada. Y le mandaba mensajes a mi hermano, por favor avísame cualquier cosa, estoy esperando, ya pasó un mes y no nos comunican nada. Quería saber de verdad, porque quería estar segura, más que nada. Claro. Y como usted decía antes, la cuestión está de finalmente tener, ¿no?, tal vez un cuerpo, reconocer para poder cerrar eso también. ¿A ustedes los ayudó? Ya saber cuál era. Claro, porque otro planteo que yo también me hacía y que se los dije a mis hermanos,
Yo creo que humanamente nosotros necesitamos, porque somos la familia directa, ¿no es cierto? Ya mis padres no viven. Creo que nosotros necesitamos cerrar un círculo, porque vemos el nombre de él en todos lados. Hay calles con el nombre de él, escuelas con el nombre de él. A veces uno viaja y ve que escrito en las paredes el nombre de él y nos llama la atención, vamos a ver qué es un destacamento militar o es un casino de suboficiales, es un aula que tiene el nombre de Mario. Y le digo, ¿por qué no podemos ver, tener la dicha, cerrar el círculo, de ver su nombre en su placa, en su tumba? Porque en todos lados está su nombre menos en su tumba. Bueno, eso es una necesidad, uno la necesita. Quien no transita por esto puede que no lo entienda demasiado y es lógico, porque uno elige, humanamente elige una tumba y el sentimiento en ese momento y sigue siendo que todos, no importa cuál tumba sea, porque todos murieron por lo mismo, por la misma bandera y todos fueron con los mismos ideales y dejaron la vida por la misma causa. Entonces cualquiera sea, para nosotros era ir a rendirle honor, ir a rezar más que nada, a rezar, porque uno al cementerio va a rezar y se queda en forma contemplativa todo el paisaje que significó Malvinas para ellos, y cuando uno va es un ratito nada más y se la quiere comer al paisaje, de verdad, porque yo también soy apasionada por la causa de Malvinas, me apasiona conocer, que no conozco tanto de él, porque yo no tengo charlas con sus camaradas, por ejemplo, y las charlas a lo mejor las entiende más un hombre que una mujer, porque tienen más feeling con la terminología de armas, de grados militares que yo no lo sé, me cuesta aprenderlo. Entonces, es necesario, era una necesidad interna de tener su nombre en la tumba, y posiblemente viajemos en un tiempo cercano, cuando se localicen otros cuerpos también, podamos viajar los familiares a dejar su placa con el nombre y retirar la otra. Y sí, que es un sobrino mío dijo, es un parche al alma. Y yo le digo, es cerrar la herida, más bien, porque el recuerdo queda siempre. ¿Y cuál fue su sensación al haber hecho su primer viaje a Malvinas, sabiendo que su hermano había dejado todo por la patria en ese mismo lugar donde estaba usted? Y es muy difícil, es hacer un duelo, es como si tuviera una presencia que no es física, es una presencia sobrenatural a la que vos querés, no querés salir, no querés dejar la tumba, no querés estar todo el tiempo allí. El tiempo te parece muy corto, demasiado corto para viaje tan largo, y nosotros estuvimos ahí, hacía mucho frío, y eso te cala el alma, porque uno empieza a pensar en ese momento cuánto frío hacía, y cuando nosotros viajamos, no viajamos en junio, en abril, viajamos en marzo, y hace mucho frío, la turba está mojada, uno se hunde, y son sensaciones muy dolorosas. Pero también surge la otra parte, que es la de, uno no puede decir el dolor y solamente el dolor, no, sirvió para algo, nos une a las familias de todos los caídos, somos muy unidos, de todo el país. Entonces lo que a uno le pasa, uno siente que están por la misma causa, que fueron por la misma causa, y nosotros también. No podemos decir que ese ha sido un acto menor. El acto mayor, haber dado la vida por la patria. Y nosotros revalorizarlo, por supuesto, porque como ser humano, como un par nuestro, en mi caso es mi hermano, yo no puedo, tengo que aceptar su voluntad, tengo que aceptar su decisión, tengo que aceptar su pasión, entenderla y si es posible seguirla. Claro. ¿Cómo esto? ¿Qué se siente, o sea, al ver escuelas, aulas con el nombre de Mario?
¿Cómo se siente eso? O sea, me imagino que debe ser como mucho orgullo y también pensar que ahora se lo está viendo de reconocer como prócer. Sí, vos sabés que con el tiempo hemos aprendido a aceptarlo, porque al comienzo, al no conocer su vida militar, para nosotros sentíamos pudor de lo que se decía de Mario, porque de verdad era un terreno que nosotros no lo conocíamos a él, lo conocíamos como hermano, no conocíamos de su trayectoria, de su capacidad como militar. Y poco a poco empezamos a relajar esa parte de pudor y a sentir el orgullo, darle permiso al orgullo. Porque cuando uno no sabe de una persona, y bueno, yo no sé si es tan así, pero la historia, me baso en los libros y en los relatos personales de sus camaradas, de sus jefes, de la compañía, y bueno, no tenemos que dudar más. Tenemos que acompañar. Y sí sentimos orgullo, mucho orgullo y un ejemplo a seguir en cuanto a rectitud, en cuanto a persona de bien, a respetuosa, solidaria, y nos deja muchos ítems para seguir a la familia. Y nosotros los hermanos y bueno, y los sobrinos más todavía, porque el apellido se identifica. Nosotros hemos viajado, hemos hecho vacaciones por el país y a donde íbamos nos reconocían. Cuando uno da el apellido, tanto es así que íbamos con los chicos, porque eran chicos, queríamos conocer la casa de San Martín. Pasamos, nos toman los datos y preguntan qué era del perro Cisneros. Yo no dije nada. Entonces mi marido le dice, ella es la hermana, mi esposa, él es mi cuñado. Entonces nos hicieron pasar y nos entregaron tierra de la casa de San Martín, que no se puede tocar porque está todo, a la casa de San Martín se la ve por fuera, solamente hay como una plataforma, no se puede tocar nada y está custodiada por granaderos. Y nos dieron un sobre con tierra de San Martín y labraron, de la casa de San Martín, y labraron un acta. O sea, eso es para sentir orgullo, solo orgullo. Sí. Muy fuerte además, ¿no? Sí. Me imagino. Y por eso te digo, y a veces venir por la ruta o cruzar una ciudad y ver el nombre de Mario, tener que volver, retomar el camino, volver y ir a ver por qué está el nombre de Mario. Y no tan solo vemos el nombre de Mario, también vemos un monolito de Mario con el busto de Mario. Y todas esas cosas son muy fuertes. Y bueno, ahí por supuesto ya el orgullo es lo que tenemos que sentir. Ya el dolor es una cosa interna, es personal, ¿has visto? Porque uno siempre va a sentir dolor por las personas de la familia que no están, que ya partieron. Siempre está el dolor, siempre está en un rinconcito del corazón el recuerdo y no deja de ser doloroso, pero en la familia nosotros hemos tomado somos muchos, por eso puede ser que recordamos a nuestros muertos con mucha alegría, los recordamos vivos, los recordamos dinámicos. Entonces ese es el recuerdo que tenemos de Mario. Y me parece que es también un mensaje importante justamente para este día que vamos a conmemorar, ¿no? La soberanía, el reclamo de la soberanía sobre las islas. También de que no es alguna cosa pasada de la historia, sino como usted dice, en aquel momento su hermano se comprometió con esa causa, pero el recuerdo de él, ya sea en los nombres de las escuelas, en Monolito, como usted dice, en diferentes lugares del país, está presente, pero no es solamente el nombre, sino todo lo que usted está comentando ahora de el recuerdo y todo lo que, ¿no? los valores y los ideales que él tenía. Claro, por ejemplo, nosotros recibimos siempre, Mario también fallece el 10 de junio, que es el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur. Coincidencia. Nació el día 11 de mayo, día del himno. Y cuando nos entregan a nosotros el resultado del ADN, el 29 de mayo, día del ejército. O sea, son muchas fechas que yo las tomo como mensaje, las tomo como para aunar y para cerrar una historia, que es una historia viviente, aún es viviente. Y ustedes la tienen que conocer, porque cuando no estemos, la generación nuestra, que vivió la guerra, que se apasionó con la guerra, al margen de la política, hablo de Malvinas solamente,
ahí queda, no puede quedar vacío ese lugar, ese sentimiento. Tienen que saberlo porque ustedes van a estar negociando la paz. En paz negociarán la soberanía de Malvinas. Entonces tienen que saberlo. Yo veo como una necesidad en el ámbito educativo de que se enseñe, sobre todo el hecho en sí de la pertenencia, porque hay varios ítems históricos, geográficos, que se tienen que ver, ¿no es cierto? Pero me parece que también sería una materia pendiente, y disculpen si yo me entrometo en la parte educativa, ¿no? Pero yo no solamente hablo por Mario, como digo, yo soy apasionada de la causa, pero digo, no merecen el olvido ninguno de los héroes, ninguno. Hay grandes valores, hay hechos de tanta valentía en conscriptos, en gente ruda, también en gente de las fuerzas que eran especializados, que eran profesionales del ejército. Y no merecen ser olvidados. Yo creo que por lo menos Catamarca tiene 5 héroes. Debería conocer los nombres, a dónde vivieron, en qué hechos murieron. Levantar una bandera de Malvinas, de soberanía. Que ustedes crezcan porque ya van a ser profesionales, futuros profesionales, serán futuros gobernantes, serán gente de la política provincial o donde les toque estar en la vida. Tendrían que saber que hay una causa que hay que seguirla y que es Malvinas. Empezando por conocer quiénes fueron, cómo murieron, qué hicieron por la patria. Porque uno sabe de San Martín, sabe de Belgrano, grandes héroes, pero de los contemporáneos no sabemos. No me llores, si no muero.